Audio y video bien, perfecto. Ok, vamos a comenzar. Vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos permite. Y en esta ocasión, antes de empezar, vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos permites de estar aquí con bien, Señor. Gracias porque en esta tarde, Señor, a mis hermanos que están en El Salvador, como otros de mis hermanos que se están conectando, Padre, te pedimos que tú nos guíes a toda verdad y que, Padre, tú nos hables a cada uno de nosotros en esta hora y que, Señor, podamos escudriñar tu palabra, pero lo más importante es que tú puedas impartir, Señor, vida, impartir tu palabra, Señor, que es vida, a cada uno de nosotros, que nuestra mente estén abiertos, pero también nuestro corazón esté abierto a lo que tú deseas hacer, Señor, en cada uno. Y yo te alabo, Señor, y yo te bendigo y te doy toda la honra y la gloria, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. He querido un poco agrupar ciertas cosas que en los últimos tanto semanas como meses el Señor ha hablado a mi vida acerca de Sión, y lo he titulado el llegar a ser habitantes de Sión. Y esto ha estado en mi corazón durante ya algunas semanas. Una de las cosas que hemos querido hacer claro dentro de la iglesia es cuál es nuestra visión. La palabra del Señor dice claramente que pongamos todo en tablas, lo escribamos y que sea claro para que la persona que pueda leerlo, estoy parafraseando, pueda ir detrás de esa visión. Y es tan importante describir en pocas palabras, pero que eso sea claro y contundente. La visión que el Señor nos ha dado a través de los años, realmente en 2-3 días más, mi esposa y yo cumplimos 21 años de estar en Estados Unidos. Los que ustedes no saben, yo soy de origen mexicano, nací y crecí en México, ahí conocí a mi esposa, y en 1997 nos casamos, y el Señor nos permitió en 1999 venir al Instituto Bíblico aquí en Estados Unidos. Y realmente yo puedo decir que fue en el Instituto Bíblico que el Señor nos llamó al ministerio. Llegamos un 9 de septiembre de 1999, estamos hoy a 6. Y el Señor realmente ahí nos empezó a enseñar esta visión acerca de Sión. Por supuesto, Pastor Bailey fue primero nuestro maestro, después se convirtió en nuestro padre espiritual. Y tanto yo como muchísimas personas más que lo conocimos, bueno, fue un gran impacto para nuestra vida. Y de tiempo en tiempo en estos años, Dios sigue ampliando nuestro conocimiento acerca de Sión. Dios sigue impartiendo lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y Dios es un Dios que sigue revelándose, y esto es algo muy importante. Y cuando nosotros quisimos hacerlo, acabamos de renovar todo el website, el sitio de internet de la iglesia. Constituimos 4 pilares de nuestra visión, y se lo explicaba a las personas hace unas semanas. Esos 4 pilares son como una silla. Cuando una silla tiene 4 patas, cada una de ellas es importante, y cada una de ellas trae estabilidad. Y le decía a los hermanos que cada una de estas 4 pilares, 4 verdades, determina nuestra visión como personas, como pastores, también como iglesia, y que eso es lo que el Señor nos ha puesto a través de estos años. La primera, recuerdo muy claramente que el Señor me dijo, aún estando yo en el Instituto Bíblico, porque yo empecé a pastorear siendo estudiante en el año 2000, en el verano del año 2000, el Señor me dijo claramente, Lucas 1:17, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y realmente ese es nuestro primer pilar. Y es tan importante la preparación el día de hoy, no solamente la preparación para el avivamiento, la preparación para estos últimos tiempos, pero la preparación en general. Yo creo que un habitante de Sión tiene que ser un hombre o una mujer que constantemente están buscando de Dios, que constantemente se están preparando, también que constantemente son enseñables,
Esto es algo muy importante, permanecer enseñable. Creo que es una de las claves de la vida cristiana, pero también es una de las claves de ser un habitante de Sión. Por supuesto, el número 2, nuestra meta es Sión. Nosotros ahora, nuestra iglesia ha pasado por 3 diferentes nombres. El nombre original fue Ministerio Sión, que lo sigue siendo el día de hoy legalmente. Realmente hace algunos años comprimimos ese mensaje, lo hicimos más claro. En vez de ser Ministerio Sión, le pusimos la misión. Era algo mucho más fácil de poder decir. Y la gente hoy en día, la gente que nos conoce como la Iglesia La Misión. Y hace algunos años hace 3 años aproximadamente, añadimos Cornerstone, que significa piedra angular. Le voy a dar un poco más de volumen. Piedra Angular es nuestra asociación con nuestra cobertura que tenemos el día de hoy, y hoy nos llamamos La Misión Cornerstone, pero el día de hoy nuestra meta es Sion y sigue siendo. Esto es algo muy importante. Muchas veces le hemos dicho a la gente, proseguimos, no hemos llegado todavía, pero proseguimos hacia Sion. Creemos con todo nuestro corazón que el Señor, a través de estos años, Dios ha hecho muchas cosas, pero que aún no hemos llegado a la meta. Un poco como lo que decía Pablo en Filipenses capítulo 3, prosigo y sigo hacia adelante, hacia la meta, el supremo llamamiento del Señor del Señor en Cristo Jesús. La tercera parte de nuestra visión, de nuestros pilares, son Hechos capítulo 1, verso 8, y seréis llenos del Espíritu Santo. Me seréis testigos. Es tan importante ser llenos del Espíritu Santo, y esto es algo que tanto a la gente nueva que hemos recibido en los últimos años como la gente que sigue llegando, hacemos hincapié en que debemos de tener ese poder para ser testigos. Y otra vez vuelve la palabra del Señor a decirnos: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Un habitante de Sion no solamente es un habitante de Sion en Jerusalén, sino es en Judea, es en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor nos ha llamado a tener un llamado hacia las naciones, y esto debe de estar en nuestro corazón. Y no solamente debe estar en nuestro corazón, tarde o temprano, en nuestra caminata espiritual, Dios nos va a permitir poder alcanzar las naciones. Esto no es algo irreal, esto es algo real. Y número 4, y es algo relativamente en los últimos años, algo que el Señor nos ha hecho ver es que nosotros como iglesia atraemos, quien más viene a la iglesia son familias. Y el Señor nos decía hace algunos años, 5 o 6 años atrás, que Él deseaba tener familias fuertes para tener una iglesia fuerte. Es muy importante entender que la iglesia se constituye de familias, y esas familias provienen de un hogar, y cada hogar tiene que tener esa fuerza, esa fortaleza, esa preparación, esa meta para poder levantarnos como un ejército. Entonces, nuestro cuarto pilar es levantar un ejército de familias para este avivamiento que viene muy pronto. Y esto es algo muy importante, porque se necesita de gente, de familias preparadas, listas para lo que el Señor está haciendo ya el día de hoy, para lo que el Señor va a seguir haciendo. Pero hoy me voy a concentrar solamente en la número 2, que nuestra meta es Sion. Y la última vez que compartí acerca del viaje de Israel, compartí de lo último hacia atrás, porque es algo que me gustaría compartir brevemente. Esto es algo para mí muy importante. Lo que dice en las últimas páginas del libro de Pastor Bailey, uno de los libros que estoy seguro que a usted ha transformado su vida. Y dice de esta manera, al menos en la edición que yo tengo, es la página 374. Dice aquí: quizá usted sea maduro en el Señor y quizá hasta sea un ministro, pero aún así necesita una obra de limpieza y circuncisión en su corazón. Si es el caso, entonces está en el río Jordán. Permita que Dios circuncide su corazón, trate con todos los enemigos en su vida, tanto internos como externos, para que pueda tener la victoria completa en su vida. Después sigue añadiendo Pastor Bailey: quizá esté experimentando un tiempo de avivamiento en su propia vida personal o en su ministerio. No olvide que el avivamiento no es un fin,
sino son un medio para llegar a un fin, Cristo. Continúe avanzando hasta ganar a Cristo. Y aquí es donde me quiero empezar diciendo que un habitante de Sion es un habitante que no solamente busca el lugar, sino lo más importante, busca a la persona, busca al Señor Jesús. Por eso el día de hoy estoy transmitiendo, esta es la parte posterior del santuario que tenemos, y hemos puesto en estas palabras Jesús. Él es nuestra meta, y nosotros tenemos que seguir progresando hasta alcanzar todo aquello que el Señor desea para nosotros. Dice aquí también, quizá hasta haya atravesado el velo y experimentado la presencia manifiesta de Dios y conozca al Señor íntimamente. Incluso ahora este no es el final de su viaje, debe llevar la gloria de Dios a las naciones de la tierra. Si usted ya está haciendo esto, todavía no ha llegado al final de su viaje. Como dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 12 y 13, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Esto es algo muy importante, algo esencial en la vida cristiana, pero algo es esencial para un habitante de Sion es proseguir y proseguir y proseguir. Debe proseguir en su propia vida personal para conocer a Cristo más íntimamente cada día. La clave para avanzar con Dios es simple decirle sí cuando Él trate, no solamente en las áreas de nuestra vida, sino en todas las áreas, inclusive en los problemas de nosotros. Amén. Dios quiere llevarle a usted y a la iglesia en estos últimos tiempos a la Sion espiritual. El viaje de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida debería de haber durado solo 2 años, pero los hijos de Israel desobedecieron en Cades Barnea. Por lo tanto, Dios puede ayudarnos a progresar rápidamente en nuestro viaje si caminamos en obediencia a Él. Algo que ha estado sucediendo, la mayoría de la gente nueva que tenemos en la iglesia y hemos crecido en los últimos tal vez 4 o 5 años constantemente, la gran mayoría de la gente es gente que viene de 2 principales circunstancias. Número 1, había conocido de Dios en su país y se había alejado y ha vuelto a acercarse. O número 2, realmente nunca habían aceptado al Señor, son gente nueva, gente que viene y conoce al Señor Jesús, lo acepta, se bautiza, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Pero algo que hemos notado mi esposa y yo en los últimos años es que la gente que tenemos y que hemos recibido últimamente ha madurado más rápidamente que la gente que aún lleva con nosotros muchos años. Y esto, algo que Dios me ha estado hablando es que a veces pensamos que la madurez va a durar un gran periodo de tiempo, y normalmente eso sucede, pero yo creo que en estos últimos tiempos las cosas se están acelerando. Es más, creo yo que esta pandemia que ha sido a nivel mundial va a empezar a acelerar no solamente los acontecimientos antes de la venida del Señor Jesús, sino también va a acelerar a aquellas personas que obedezcan al Señor, que le digan que sí al Señor, que tengan esa hambre y sed por proseguir en sus vidas personales y en sus vidas ministeriales. Van a avanzar más rápidamente que a lo mejor las generaciones anteriores. Y yo quiero animarle, mi hermano, a que en estos tiempos, que son tiempos difíciles, cada país hemos tenido diferentes circunstancias, pero algo que he oído repetidamente de gente en la cual tengo comunicación de manera constante es que esto es una prueba, ¿sí? Y esta prueba nos está preparando para el fin. Y en una prueba podemos salir de 2 maneras. Podemos salir mejor que como entramos, o por supuesto podemos salir peor o igual, que no haya un cambio. Y yo creo con todo mi corazón que Dios está permitiendo esto para que nosotros podamos prepararnos para lo que el Señor tiene muy presente. Y vuelvo a repetir, esta pandemia es algo que está acelerando y que se va a seguir acelerando. Si usted cree que esto solamente va a ser pasajero y que acontecimientos como estos a nivel mundial no se van a repetir, van a seguir repitiéndose y van a ser cada vez más intensos, más fuertes. Y el Señor es el que está permitiéndonos en este tiempo prepararnos para estos tiempos que van a ser muy difíciles por un lado, pero muy gloriosos por el otro.
Ahora quiero terminar con esta parte. Dice, donde quiera que esté usted en su viaje espiritual, Dios quiere que avance. No se detenga en el valle o en la meseta, no se desanime ni se conforme con su caminar cristiano, prosiga. Su viaje espiritual en la tierra no termina hasta que llegue usted al cielo. Vuelvo a repetir, su viaje espiritual en la tierra no termina hasta que llegue usted al cielo. Amén. Tenemos que seguir adelante. Si el Señor nos llama a su presencia dentro de 30 años, tenemos que seguir esos 30 años adelante. Si el Señor nos llama a su presencia en los próximos días o meses, el Señor dice que debemos de proseguir. Amén. Y realmente esto es algo muy importante, porque el Señor desea hacer muchas cosas. Y yo creo con todo mi corazón, y vuelvo a repetir, que el Señor quiere acelerar lo que está en nosotros. Amén. Y yo sé el crecimiento de la verdad del Señor, lo dice claramente su palabra. Amén. Pero nosotros debemos de responderle al Señor que sí. Nosotros debemos de ser aquellas personas que le digan al Señor, sí, Señor, hazlo en mi vida. Sí, Señor, tú me estás hablando a mí. Amén. Hay veces que oímos mensajes y decimos, bueno, a lo mejor es para otra persona. Realmente en estos tiempos, ¿sí?, Dios está hablando a cada uno de nosotros, cada uno, pastores, ministros, gente que a lo mejor apenas acaba de empezar en su caminata cristiana. Amén. Dios está hablando y Dios desea que nosotros podamos responder a lo que el Señor está poniendo. Amén. Otra de las cosas, segunda cosa que quisiera ver el día de hoy, es que un habitante de Sión no solamente prosigue y sigue adelante, se mantiene enseñable, sino que también ha escogido la influencia correcta. ¿A qué me refiero con influencia? La palabra del Señor habla de levadura, y usualmente levadura es utilizado de manera negativa, usualmente, no digo que en todos los lugares, en la palabra del Señor. Pero en Mateo capítulo 13, verso 33, el Señor nos habla que el reino de los cielos es semejante a la levadura. Y si alguna vez usted ha visto a un panadero, yo no sé cocinar, pero hace muchos años, hace alrededor de unos 16, 17 años atrás, yo le ayudaba a un panadero a repartir el pan. ¿Qué era lo que hacía? Realmente yo no me metía a cocinar o en el horno, etcétera, etcétera. Yo recibía los encargos y se repartía a domicilio. Ese era mi trabajo y lo hice por algún tiempo. Y ahí fue donde realmente pude ver la utilización de la levadura. El problema de este panadero es que a veces no calculaba bien la levadura y se le echaba a perder el pan. Pero las otras veces que lo hacía correctamente, el pan quedaba muy bien. Pero una poca de levadura afecta toda la masa, ¿sí? Un poco de levadura en esa harina que está siendo preparada, que está siendo puesta para poder ser horneada, ¿sí?, afecta a todo. Y la palabra del Señor dice que nuestra influencia debe ser el reino de los cielos. Ahora, también el Señor Jesús advierte en Marcos capítulo 8, verso 15, que también está la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Entonces realmente en la palabra del Señor, al menos en el Nuevo Testamento, hay tres clases de levadura. La levadura que corresponde al reino de los cielos, la levadura que corresponde a los fariseos y la levadura que corresponde a Herodes. Y son tres tipos de influencia. La levadura de los fariseos es el espíritu religioso. La levadura de Herodes es el espíritu político, si lo podría poner de esa manera. Y algo que he notado, y a lo mejor usted lo ha notado a través de nuestra caminata, yo recibí al Señor un octubre de 1979, si usted hace las cuentas, tengo casi 41 años de ser cristiano, y he pasado por muchos momentos en mi vida cristiana, momentos buenos, también momentos de retroceso, también momentos en los cuales me he vuelto religioso. Y es muy fácil, después de un cierto tiempo de estar con el Señor, convertirnos en religiosos y permitir que la levadura de los fariseos, o sea, el espíritu religioso, sea el que empiece a influenciar sobre nuestras vidas. Amén. Realmente, y todos lo sabemos, el Señor desea que tengamos una verdadera relación con el Señor y que mantengamos viva esa relación con el Señor. Pero muchas veces la levadura puede venir a nuestras vidas, si no es la levadura del reino de los cielos, si no es la levadura de los fariseos. Y por ejemplo, una de las cosas que, por ejemplo,
El Señor Jesús hablaba en Lucas 12:1, era de la hipocresía, que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Realmente la palabra hipócrita significa actuación, la palabra hipócrisis. Y a veces es fácil empezar a actuar y dejar de tener una relación viva con nuestro Señor. También 1 Corintios 5:8 habla de la levadura de malicia y de maldad, y que realmente nosotros debemos de tener esa sinceridad y esa verdad. O sea, número 1, no debemos de tener una doble vida. Amén. Número 2, tenemos que ser sinceros, transparentes delante del Señor y delante de las personas. Número 3, tenemos que hablar con la verdad, tenemos que expresar esa verdad, tenemos que vivir en esa verdad. Amén. También Gálatas dice que un poco de levadura leuda o afecta toda la masa. Amén. Algunas veces el espíritu religioso se puede manifestar de muchas maneras, pero esto tiene que ser quitado. Y aquella persona que diga, pastor, nunca he pasado por un tiempo religioso en mi relación con el Señor, tenemos que ser sinceros, no está en lo correcto. Todos alguna vez, y ha sido a través de nuestra vida espiritual, ¿sí?, hemos pasado por tiempos en los cuales nos convertimos más en religiosos que en espirituales. En uno de los pasajes que más habla mi vida acerca de la vida espiritual es Gálatas capítulo 5, ¿sí? Comienza a partir del verso, si vamos a Gálatas capítulo 5, a veces cuando la tecnología no coopera. Bueno, en Gálatas capítulo 5, cuando habla acerca del fruto del Espíritu, ¿ven? Comienza en los versos anteriores diciendo que primero debemos de andar en el Espíritu, y eso me lleva a que nosotros debemos de elegir todos los días caminar en los caminos que el Señor nos ha puesto. Número 2, después dice que debemos de ser guiados, porque ya dentro de ese camino el Espíritu Santo empieza a guiarnos y empieza a hablar a nuestras vidas, y nosotros debemos de hacerle caso al Espíritu Santo, en el sentido de que si estamos en el camino del Señor, el Espíritu Santo nos va a ir guiando y nos va a empezar a dar instrucciones acerca de esto. La tercera cosa que dice Gálatas, hablando, dice que empezamos a producir fruto, ¿sí? Sí, Gálatas 5:16, ahí es donde empezamos. Amén. En Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, más el fruto del Espíritu. Yo creo que el fruto es consecuencia de andar y ser guiados. O sea, nosotros hemos elegido el camino, ¿sí?, del Señor. Nosotros dentro de ese camino, porque fuera de ese camino no vamos a ser guiados por el Señor, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. En tercer lugar, el fruto se empieza a manifestar en nuestras vidas. Y por último, en el versículo 25 de Gálatas 5, dice, andemos también por el Espíritu. Y la palabra andar del verso 25 es diferente a la palabra andar del verso 16. Porque ya en el verso 25, ¿sí?, la palabra andar es cuando un ejército está caminando, ¿sí?, en unidad con otras personas, ¿sí?, siendo dirigidos por el alto, la persona que está dirigiendo a ese ejército. Entonces realmente el Señor en nuestra vida espiritual desea levantar un ejército de hombres y mujeres que han andado, que son guiados, que están desarrollando ese fruto para poder tener ese ejército de hombres y mujeres sirviéndole al Señor. El año pasado, es la primera vez que me ha sucedido, estábamos alabando al Señor en medio de un servicio. Aquí originalmente tenemos 2 servicios, porque no cabemos en uno, tenemos 2 servicios todos los domingos, y estábamos en el segundo servicio. Y recuerdo claramente que estábamos alabando al Señor, estábamos en medio de la alabanza, y oí claramente, con mis oídos no lo vi, pero oí claramente cómo el ejército del Señor estaba avanzando. ¡Pam, pam, pam, pam! Estoy seguro que alguna vez nosotros hemos oído o nosotros hemos visto un desfile militar en nuestros países o en otros países, y todos los soldados van, ¿sí?, unidos. Van recibiendo las mismas instrucciones, van haciendo las mismas cosas. Y el Señor en esa tarde ponía en mi corazón
que ese es el anhelo del Señor, de levantar un ejército, ¿sí? Que pueda caminar, que pueda levantarse en esta tierra para hacer su voluntad y expander el reino de los cielos. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto es por un lado, y por el otro, ¿sí? El espíritu religioso es una imitación de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y va a intentar reemplazar una relación genuina con Dios a través de obras y tradiciones. Amén. Esto es algo que debemos de tener cuidado. Nos podemos volver muy religiosos y creer que somos espirituales. Sí. Amén. Por eso he titulado esto: debemos de ir progresando para poder ser habitantes de Sion, y un habitante de Sion tiene que estar influenciado por el reino de los cielos, tiene que estar influenciado por el Espíritu Santo en su vida de manera constante. Amén. También una persona religiosa ya no basa la justicia en la fe, sino basa la justicia en sus propias obras. Y acuérdense que es por medio de la fe que nosotros podemos ser justos, y no solamente para salvación, ¿sí? Sino para poder caminar con el Señor de manera correcta. Amén. Como esto hay otras cosas, ¿sí? Mucha gente que es religiosa está preocupada más por el qué dirán, la opinión de las otras personas, ¿sí? Por lo que dice el Señor, y muchos también tienen el deseo de una posición más que de una relación. Entonces el Señor desea levantar un ejército que esté guiado por el Espíritu Santo, un ejército de hombres y mujeres jóvenes. A veces pensamos, hablando un poco del avivamiento, ¿sí? Que el avivamiento solamente va a venir a la gente adulta. Le voy a decir una cosa: este avivamiento que viene, alguna gente ha profetizado, no sé si simplemente es una idea, pero alguna gente ha profetizado que el Señor va a traer a 1 billón, no 1 millón, sino 1 billón de personas al reino de los cielos. Si es 1 billón o es más, nosotros podríamos creer que solamente va a ser gente adulta, pero le voy a decir una cosa: Dios va a levantar a jóvenes, y eso el Señor me lo ha dicho. Dios va a levantar inclusive a jóvenes en una edad temprana, que el Señor los va a usar con poder, así como el Señor usó, por ejemplo, a Josías, el rey Josías, que fue un hombre que comenzó a reinar a los 8, pero realmente cuando tenía 26 años de edad, trajo uno de los grandes avivamientos del Antiguo Testamento, donde se celebró la fiesta de la Pascua. Y este joven rey, ¿sí? Que hizo lo recto delante del Señor, y que se preparó y que limpió primero toda la nación, y después hubo una restauración en el templo, y encontraron el libro de la ley, y dice la palabra del Señor que cuando descubrieron que no estaban haciendo lo correcto, vinieron y se arrepintieron y clamaron al Señor que no sucedieran esos juicios. En ese tiempo Dios usó a un joven de 26 años llamado Josías para traer un gran avivamiento sobre toda Jerusalén, y este avivamiento afectó a toda esa nación. Amén. Mucha gente compara la vida de Josías con la vida de Evan Roberts, porque Evan Roberts recibe al Señor aproximadamente a los 12, 13 años de edad. Y durante 12, 13 años, porque Evan Roberts experimentó el avivamiento en Gales en 1904, pero tenía 26 años de edad. Y este hombre, que fue grandemente utilizado por el Señor, realmente a él le debemos gran parte de lo que nosotros hemos experimentado en el ambiente pentecostal acerca del mover del Espíritu Santo, acerca de los dones, etcétera, etcétera. Fue también un avivamiento que trajo cantos nuevos, que realmente había un cántico nuevo en medio de sus reuniones. Amén. Si ustedes van a la Capilla Moriah, donde fue el centro del avivamiento en Gales, uno puede sentir la presencia del Señor. También tuve la oportunidad de estar hace un par de años, no solamente en la Capilla Moriah, sino también en la capilla de Pisgah. Pisgah es una pequeña capilla que es la capilla hermana, en donde Evan Roberts pasaba la mayoría de su tiempo orando al Señor. Y yo le voy a decir una cosa: ese lugar sigue impregnado de la presencia de Dios, a pesar de ser más de 100 años. Él la construyó originalmente para que fuera un lugar para dar la escuela dominical, pero ahí era donde él se preparaba, donde él oraba. Y todavía hoy en día, si tú vas y la visitas, está abierta ciertos días a la semana, y está abierta básicamente para orar. Se sigue orando en la capilla Pisgah en Gales. Tú puedes experimentar la presencia del Señor como en pocos lugares. Amén. Pero fue un hombre que fue utilizado por el Señor, pero fue un hombre joven, ¿sí? Y Dios desea
en esta última generación, en estos últimos tiempos, desea utilizar grandemente a los jóvenes. Amén. Tercera cosa que quisiera compartir el día de hoy. Amén. Y esto lo he visto durante mucho tiempo. Podemos nosotros predicar de Sion, nosotros podemos explicar de Sion, nosotros podemos dar los libros de Sion, pero mientras Sion no nazca como una visión en nuestro corazón, la gente no va a tener esa visión. ¿Qué quiero decir con esto? He conocido gente fuera de ciertos círculos que son habitantes de Sion por su carácter, por lo que el Señor ha hecho en sus vidas. No necesariamente tienen un papel que diga yo soy de Sion o yo soy habitante de Sion, pero hay gente que realmente está buscando a Dios, está siendo guiada por el Espíritu Santo, tiene la influencia del reino de los cielos en su vida y que tiene las características, de un habitante de Sion, ha nacido en su corazón. Y por el otro lado también he conocido gente, ¿sí? Y no es una crítica. Yo creo que esto nos debería de servir simplemente como una exhortación, ¿sí? Si nosotros vamos a un lugar llamado Sion, ¿sí? A una iglesia que tiene como destino Sion, esa visión tiene que nacer en nuestro corazón. Entonces también he conocido gente, ¿sí? Que a lo mejor conoce mucho, sabe mucho, pero que realmente la visión de Sion todavía no ha nacido en su corazón. Amén. Y el Salmo 87:5 lo dice claramente: y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Podemos meterle información a la gente, ¿sí? Podemos llenarlos de conferencias, pero mientras cada uno no tenga una decisión personal de nacer en Sion, ¿sí? No podemos ser un habitante de Sion. Espero que no se malentienda. Amén. Tenemos que nacer en la visión para entonces poder llegar a ser un habitante de Sion. Para mí esto es algo sumamente importante. Recuerdo que Pastor Bailey lo explicaba de esta manera: nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? Cuando venimos al Señor. Y lo mismo que sucede en el nuevo nacimiento, cuando nosotros experimentamos, empezamos a conocer, ¿sí?, lo que es Sion, eso también debe de nacer en nuestros corazones. Amén. Esto es una decisión personal. Nosotros podemos dirigir a la gente a Sion, pero mientras esa persona o esas personas no nazcan en el ámbito espiritual, en esa visión, lo único que están llenándose es de cabeza. Nabucodonosor tuvo una visión en Daniel capítulo 2, y a veces he querido usarlo de ejemplo, ¿verdad? Esa estatua que tuve en esa visión tenía cabeza de oro, pero tenía pies de barro y de hierro. Hay mucha gente que tiene una cabeza de oro llena de conocimiento, ¿sí? Pero su caminata no es y no corresponde, ¿sí?, al mismo material, ¿sí?, que está en su cabeza. ¿Qué quiero decir? Usualmente el oro, en el ámbito simbólico, representa santidad, ¿sí? Representa la naturaleza divina en nosotros. La naturaleza divina no solamente debe de estar en nuestra mente, debe de estar en nuestra caminata constante. Después de muchos años de caminar con el Señor, después de casi 21 años de ser pastor, a veces la prueba de las pruebas es cómo está actuando la gente. Y vuelvo a repetir, no es juzgar, ¿sí? Pero de acuerdo a cómo la gente actúa, tú puedes ver su condición espiritual. En uno de sus libros, Pastor Bailey lo decía: nuestra mente va a dirigir nuestra caminata. Por eso el arrepentimiento significa un cambio de manera de pensar, ¿sí? No sé si alguna vez usted ha estado en cierta situación en la cual uno dice: Señor, ¿por qué estoy aquí? Recuerdo hace muchos años, me habían invitado a cierto lugar a orar, y mientras yo accedí, dije que sí, y llegué con estas personas, era una familia. Y recuerdo que cuando esta persona me estaba explicando por qué yo me estaba agradeciendo porque yo estaba ahí, pero me estaba explicando por qué debíamos de orar, yo en mi mente comencé a preguntarle al Señor mientras este hermano hablaba. Decía: Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Y el Señor trajo una palabra a mi vida en ese momento y me dijo: tienes que tú
hablarle a esta familia acerca de la misericordia que yo he tenido para ellos. Y cuando el Señor habló, cambió totalmente mi perspectiva en ese momento del por qué yo estaba ahí. Entonces entendí, ¿sí?, que el Señor quería que yo estuviera para que pudiera yo darles este mensaje, que el Señor había tenido una gran misericordia de esta familia, que Dios seguía mostrando su misericordia, pero que también debían de seguir caminando correctamente en sus caminos. Eso sucedió hace muchos años. Pero eso trajo una nueva perspectiva a mi vida, ¿no? Eso me enseñó que en cada situación dependemos de Dios, y yo dependo del Señor. Cuando el pastor Raúl me invitó a compartir en esta hora, le pregunté al Señor, bueno, Señor, ¿de qué debo de hablar? Y el Señor puso claramente ser un habitante de Sión. Amén. Ser un habitante de Sión no solamente es una cabeza de oro, tiene que haber unos pies de oro. Tiene que haber esa naturaleza divina, ¿sí?, en el conocimiento que el Señor nos ha dado, pero también en las acciones que tomamos. Si tú y yo sabemos, y estoy seguro que lo conocen inclusive a lo mejor hasta de memoria, el Salmo 24 y el Salmo 15 hablan de Sión. Amén. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién habitará en su lugar santo, en su monte santo? Y el Salmo 24 dice: el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. A mí me encanta ese verso, pero ese verso tiene grandes verdades. Amén. Me gusta empezar del verso 5 hacia atrás. Y claramente la palabra del Señor nos muestra una serie de cosas que debemos de hacer. El verso 6 dice: tal es la generación de los que le buscan. Realmente, si nosotros deseamos avanzar, tenemos que buscarle continuamente. Tenemos que aprender a tener ese combustible espiritual, si lo puedes decir de esa manera, para seguir buscando, para seguir anhelando, ¿sí?, para seguir adelante, y también para permitir que Dios obre en nuestras vidas. Le voy a decir una cosa: estos últimos años han sido de gran bendición, porque Dios ha cambiado muchas cosas en mi vida. No soy el mismo que hace 20 años, pero aún hay ciertas cosas que Dios sigue tratando con mi vida. Pero es a través de la búsqueda del Señor, es a través de esos encuentros con el Señor que el Señor nos transforma. Amén. Es muy importante entender, ¿sí?, que esa generación que Dios está buscando es una generación de hombres y mujeres que le buscan. Amén. Y que buscan su rostro. Mucho del mensaje de hoy en día es buscar las manos del Señor, lo que Dios nos puede dar. Pero yo creo que debemos de anhelar su presencia. Debemos de anhelar su rostro, debemos de anhelar su carácter, debemos de anhelarlo a Él. Amén. El verso 4 dice: el limpio de manos, que habla de nuestros actos; el puro de corazón, que habla de nuestros motivos; el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Usualmente las cosas vanas de la vida están relacionadas con lo que el mundo busca, ¿sí?, los valores del mundo, el modelo a seguir del mundo. Y la cuarta cosa: ni jurado con engaño. Es tan importante nuestra boca y cómo debemos de hablar. Y dice: él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La justicia se tiene que ver en nuestras vidas. El Salmo 15, si ustedes van al Salmo 15, continúa con una serie de características de un habitante de Sión. Y esto es lo que el Señor me hablaba. El Señor no solamente desea que lleguemos a su presencia en ciertas ocasiones o en ocasiones especiales, sino que podamos ser un habitante, alguien que continuamente está en la presencia del Señor. Siempre este verso, lo que dice el último, siempre me ha maravillado. Dice: el que hace estas cosas. No dice el que sabe estas cosas. No dice el que enseña estas cosas, dice el que hace estas cosas. No resbalará jamás. Hay un lugar de seguridad
al ser un habitante de Sión. Hay una permanencia. Y una de las cosas que el Señor está buscando en estos últimos tiempos es fidelidad a Dios. Si ustedes se fijan, en Apocalipsis dice que Él viene con esos dos nombres, fiel y verdadero. Y Dios está buscando y sigue buscando gente fiel y gente verdadera. Amén. Dios está buscando gente que permanezca, gente que le busque, gente que actúe. Yo siempre he sido de la idea que muchas veces como iglesia solamente nos concentramos en nuestras cuatro paredes. Algo que el Señor ha puesto en mi vida en estos últimos tiempos, el Señor nos permitió comprar nuestro primer edificio hace unos años, y fue un milagro de parte del Señor porque monetariamente hablando no lo podíamos hacer. Dios tocó a ciertas personas, Dios movió otras circunstancias para poder hacerlo, pero algo que el Señor proponía, que no solamente nos conformáramos, ¿sí?, con este lugar, sino que el Señor abriría otros lugares, amén, y el Señor poco a poco lo ha empezado a hacer, pero también que fuéramos un impacto en los lugares en el cual el Señor nos quiere tener. Yo creo que uno de los mayores impactos es nuestro testimonio, es lo que hacemos, ¿sí? Y un habitante de Sión siempre va a impactar a otras personas que no conocen del Señor, o inclusive a gente que conoce del Señor, pero que está viviendo una vida religiosa, ¿sí? Si lo puedo decir de esta manera, como dice Isaías 60, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Es necesario, ¿sí?, comenzar a resplandecer, comenzar a salir de las cuatro paredes. Nosotros durante mucho tiempo hemos tenido, ¿sí?, un ministerio de evangelización, hemos hecho muchas cosas dentro de la comunidad y lo seguimos haciendo, amén. Pero le voy a decir una cosa, hasta hace poco hemos comenzado a ver ciertos resultados. Hay un tiempo de siembra, pero también hay un tiempo de cosecha. Amén. En un lugar, por ejemplo, lo hemos hecho durante 5 años, hemos sembrado constantemente, esté nevando, estamos al aire libre. Comenzó como un lugar de evangelización y se ha convertido en una iglesia que no tiene paredes. Realmente nos reunimos en un pequeño, si lo puedo decir de esa manera, parque junto a un 7-Eleven, en donde principalmente hombres, y este ministerio lo ha tomado el grupo de hombres aquí de la iglesia, ¿sí?, en donde esté nevando, esté lloviendo, esté pasando lo que esté sucediendo, se va y se predica la palabra del Señor, pero también se va y se ministra a estos hombres, y algunos de ellos nosotros hemos ayudado a que regresen a sus países, porque realmente lo que necesitaban era volver nuevamente con sus familias, ¿sí? Mucha gente es atraída aquí a los Estados Unidos por el trabajo, el dinero, poder sostener su familia, pero dice una cosa, muchos de estos hombres sufren, ¿sí?, y se desvían por no tener a la familia cerca. Muchos de ellos, Dios nos ha permitido ayudarles para que ellos puedan regresar. A otros, algunos de ellos han salido de vivir en las calles y ahora están viviendo en un lugar en donde ellos rentan, en donde ellos han aprendido ciertas cosas. Y la realidad de las cosas, les voy a decir una cosa, a veces puede ser un grupo de 40 o 50 hombres, a veces son 20 o 30, pero se ha convertido en una iglesia. Pero la iglesia tiene que expandirse. La iglesia tiene que salir de sus cuatro paredes. Y vuelvo a repetir, no es un lugar físico, sino es una especie de parque que está junto a un 7-Eleven, en donde mucha de esta gente va a buscar trabajo por un día o por 2 días, por la semana, pero eso nos ha permitido poder compartir. Y le voy a decir una cosa, ellos lo que están viendo son nuestras acciones. Recuerdo que al principio, ¿sí?, muchos de ellos dudaban que nosotros seguiríamos haciéndolo, ¿sí? Pero después de muchos años, y hay gente que lleva ahí 4 o 5 años escuchándonos, y que se ha ido constantemente, inclusive un periodo en el cual, del COVID, que no pudimos ir simplemente porque no se podía, de acuerdo a las autoridades, no podíamos estar ahí, pero en cuanto se abrió, lo primero que hicimos fue ir y ver cómo estaban. Algunos de ellos no habían tenido trabajo por ciertos meses, armamos despensas, dimos comida, pero ellos están viendo nuestras acciones. Y yo creo con todo mi corazón que un habitante de Sion es un habitante, ¿sí?, que puede a través de su vida ser un ejemplo, ser un testimonio, ser un mensaje para la gente que le rodea. Si usted se fija,
En el Salmo 15, primero dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Son cosas personales. Andar en integridad, hacer justicia, hablar verdad. Pero después, a partir del verso 3, son cosas que debemos hacer con nuestro prójimo. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Son todas cosas exteriores, cosas que debemos de hacer hacia nuestros prójimo alrededor, no solamente a la familia del Señor, sino a toda persona. Amén. Entonces, por eso yo creo que es muy importante entender, amén, claramente lo que el Señor desea hacer. Creo que vamos al número 4. Para poder ser un habitante de Sion, tenemos que pasar por diferentes etapas. Y le voy a decir una cosa, como lo leí en el libro de Pastor Bailey. A veces hemos tenido encuentros con Dios, a veces hemos tenido cosas gloriosas, pero aún no hemos llegado, aún debemos de proseguir. Y como cristianos tenemos que tener claro en dónde estamos espiritualmente. Amén. Todos sabemos que hay 3 grandes lugares en este peregrinaje en la tierra. Está Egipto, que representa el mundo, ¿sí? Después está el desierto. Debemos de salir de Egipto, atravesar el desierto y entrar a la tierra prometida. No sé cuál sea el lugar en el cual estás. Amén. Pero hay ciertos lugares que es necesario pasar por ellos. Por ejemplo, todos salimos de Egipto, todos salimos del mundo. Amén. Hay cristianos que siguen en Egipto. Muchas veces la persona sale de Egipto y entra entonces al desierto, pero hay gente que, como la primera generación que salió del pueblo de Israel, se quedó en el desierto. La gran mayoría, solamente Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Amén. Solamente es poca la gente que entra a la tierra prometida, pero inclusive en la tierra prometida hay lugares por los cuales es necesario pasar para poder llegar a Sion, porque esos lugares, aunque no es nuestro destino, sino es una escala en el camino, son necesarias para nuestra vida espiritual. Amén. ¿A qué voy con esto? Tenemos que tener claro en dónde estamos para saber hacia dónde vamos. Hace unos años, y el Señor no ha vuelto a hablar a mi vida acerca de esto, pero me dijo claramente. Yo le pregunté al Señor en un periodo de tiempo de varios meses: Señor, ¿dónde estoy espiritualmente? ¿Dónde estoy? Porque yo quería saber. Sabía que había pasado por ciertas pruebas, sabía que había pasado por ciertas circunstancias, y el Señor me llevó en esos meses. Es más, en ese tiempo tuve uno de el ayuno más largo que he tenido, que han sido 21 días. Y el Señor, al final de ese ayuno, hizo muchas cosas. También me preparó para otras pruebas que tuve en ese año. Pero el Señor me llevó a Génesis capítulo 13, verso 18. Y en mi caso, el Señor muchas veces ha hablado, a través de la vida de Abraham. Uno de los grandes personajes en mi vida ha sido Abraham. Otro de los grandes personajes en mi vida ha sido José. Amén. Pero el Señor me hablaba claramente en Génesis 13, 18. Abraham pues fue removiendo su tienda y vino y moró, en el encinar de Mamre, que significa fortaleza, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Y el Señor me dijo claramente: has llegado a Hebrón. Mucha gente ve no con muy buenos ojos Hebrón, pero Hebrón es la antesala de Sion. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, mucha gente vivió en Hebrón, mucha gente fue sepultada en Hebrón. Y Hebrón es necesario pasar por ahí. Inclusive el rey David, ¿sí?, la primera unción la recibió en medio de sus hermanos, pero la segunda y la tercera unción la recibió en Hebrón. La tercera unción, inmediatamente que la recibe en Hebrón, es para poder conquistar Sion y después todos sus alrededores, porque realmente ahí fue donde en esa tercera unción David tuvo esa expansión de su reino. Amén. Es necesario pasar por ahí. Y el Señor nos ha hablado básicamente de 2 cosas últimamente: separación, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob, José tuvieron que ser separados. Abraham tuvo que ser separado primero de Taré, su padre, y después de Lot. Isaac tuvo que ser separado de Ismael. Jacob tuvo que ser separado de Esaú. José tuvo que ser separado de sus hermanos. Y número 2, consagración.
Dice la Biblia que a Caleb se le dio el monte de Hebrón porque había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. En Josué capítulo 14, verso 14. Y es necesario pasar por Hebrón, amén. Y lo voy a decir una cosa, espiritualmente hablando, estamos ahí, sí, pero eso no es nuestro destino. Pero es necesario pasar por aquí porque Dios nos pasa por ciertos lugares en donde Él desea hacer ciertas cosas, amén. Recuerdo que hace muchos años, y estoy hablando de hace muchos años atrás, mucha gente pensaba que llegar a Sion era de un solo, ¿no? Lo acabo de leer, nuestro peregrinaje es de la tierra hacia el cielo. Cuando dejamos de buscar, al menos viviendo aquí, cuando nos presentamos delante del Señor. Hace algunos años yo tuve un contratiempo, tuve una enfermedad, me dio una pancreatitis severísima que casi me muero. Y le voy a decir una cosa, 3 doctores me dijeron que estuve a minutos de morir, y también de dormir, por supuesto, espiritualmente. Y eso en muchos aspectos me cimbró, pero también me dio una gran lección, que había ciertas cosas que todavía no había alcanzado. Yo le di gracias a Dios porque el Señor había preservado mi vida y hasta el día de hoy tengo salud, gracias a Dios, y sigo caminando. Pero eso cimbró mi vida de tal manera a responder a ciertas cosas, a seguir caminando, a seguir buscando, a seguir anhelando, y que el Señor todavía tenía más cosas y que no había llegado, ¿sí?, a todo lo que el Señor tenía para mi vida. Yo lo sabía. Por supuesto, también fue una lección para mi salud. En esos años anteriores yo no había cuidado mi salud adecuadamente, y Dios ha tenido que hacer ciertos cambios en mi vida. Pero yo pongo este ejemplo porque a mí me ha servido para poder seguir adelante, para saber que hay muchas cosas más por delante y que Dios desea hacerlas en mi vida, y que en este periodo Dios puede traer una madurez, ¿sí?, acelerada, si lo puedo decir de esa manera, que a lo mejor años atrás no hemos experimentado, pero que Dios está preparando a su pueblo, ¿sí?, y en muchas áreas, en muchos aspectos, está preparando de manera acelerada para poder estar listos. Voy a concluir. Podría yo seguir. Hay un verso en Apocalipsis 21, en el verso 7, que dice: el que venciere heredará todas las cosas. Hay 8 promesas para los vencedores. Las 7 primeras están en Apocalipsis 2 y 3, pero la última está en Apocalipsis 21. Dice claramente: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Yo creo que un habitante de Sion es un habitante que desea vencer y heredar todas las cosas. ¿Es posible? Lo dice la palabra del Señor. Yo quiero animarte, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, a seguir adelante. Yo te animo a que no creas que has recibido todo lo que tienes que recibir, que aún hay más. También yo te animo a que puedas ser un vencedor. Hay luchas. A veces lo digo de esta manera, hay luchas chicas, medianas y grandes. Hay de todos colores y de todos sabores. Pero el Señor nos ha llamado a vencer. Y un habitante de Sion ha sido llamado a vencer. Y te dejo con este verso, Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas. Yo le doy gracias a Dios por permitirme hacer esto desde aquí de Nueva York. Aquí tienen su casa, somos sus hermanos en el Señor. Agradezco profundamente a Tabernáculo de Sion y al pastor Raúl, y a todas las personas que nos han podido ver, escuchar en esta tarde. Pero mi oración es que podamos ser habitantes de Sion. Y con esto quiero concluir. Quisiera que pudiéramos cerrar nuestros ojos por un momento. Si estás ahí enfrente de tu pantalla, sea tu tablet, tu computadora, tu teléfono, que podamos venir delante del Señor y que haya ese anhelo, ese deseo por ser un habitante de Sion. Que todavía no hemos llegado a todo, que todavía hay cosas que podemos alcanzar y que el Señor nos manda al hacerlo, y que podemos ser, como dice Apocalipsis 21, vencer y heredar todas las cosas.
pero lo más importante dice, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Te doy gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú me has dado de poder, Señor, transmitir esto que tú me has enseñado, me has mostrado en los últimos tiempos, en los últimos tanto años como meses y inclusive días. Yo te pido que tu Santo Espíritu selle esto en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos y hermanas que nos han escuchado el día de hoy. Te pido que tu Santo Espíritu, Señor, durante esta semana nos guíe, Señor, que podamos ser gente fructífera, oh Padre, tanto en lo espiritual como también en lo natural, Señor, porque ambos son importantes, pero que podamos ser gente, oh Señor, que en medio de las luchas podamos vencer, y que podamos ser esos herederos, Señor, heredar las cosas que tú tienes para nosotros, Padre. Pero como dice Apocalipsis 21:7, Señor, nosotros somos tus hijos, tú eres nuestro Dios. Que podamos proseguir, como siempre lo hizo Pastor Beilia en su vida aquí en la tierra, Señor, ese gran ejemplo que tú nos has dado, Señor, que podamos proseguir y seguir adelante, y te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Muchos saludos desde aquí de Nueva York y los bendecimos en el nombre de nuestro Señor. Gracias por la oportunidad y muy buenas tardes. Que puedan estar muy bien y bendiciones de lo alto a cada uno de ustedes. Amén.